evangelios, está después del libro de Hebreos y está antes del libro de Primera de Pedro. So as we stand, Santiago capítulo 1, versículo 12. so as we stand, brothers, let's open up our books to the book of James, chapters 1, verses 12. James chapter 1, verses 12. ¿Lo tenemos, hermanos? Muy bien, es un solo versículo, vamos a leerlo. Dice, bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Una vez más, bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. So we're going to go ahead and read it. Again, it's James chapter 1, verse 12, and he reads as follows. Blessed is the one who perseveres under trial, because having stood the test, that person will receive the crown of life that the Lord has promised to those who love him. Gloria a Dios. Hermanos, Gloria a oren God. por unos servidores para que podamos compartirles la palabra. Ayúdenos a orar antes de que se sienten, por favor. Padre Celestial, una vez más pedimos que tú nos ayudes a compartir y predicar esta palabra, que pueda ser de beneficio para los oyentes, para los que se encuentran en este lugar y aquellos que nos siguen a través de las plataformas digitales. Te damos gracias porque tú eres fiel y pedimos que también tú nos ayudes a serte fiel a ti también, Señor. Gracias también porque escuchas nuestras oraciones. Gracias por Eddie, por este jovencito, hijo de nuestros hermanos Ramírez, que todo salió bien en la operación y que ya todo se ha estabilizado. A ti damos la gloria y la honra porque eres fiel con nosotros, Padre. Gracias. En el nombre de Jesús te damos gracias, Señor. Amén. Amén. Muy bien, hermanos, tomen asiento, por favor. You can have a Tomen seat, asiento, brothers. denle un gloria a Dios. Gloria al Señor. Hermano, yo quiero predicar en esta tarde bajo el tema bienaventurados los que soportan la tentación. ¿Cómo, hermanos? Una vez más fuerte. Bienaventurados los que soportan la tentación. Bienaventurados. Porque el Señor dirá que son bienaventurados los que soportan la tentación. Porque eso determina, ¿verdad? So, brothers, today I want to preach under the title, Blessed are those who endure temptation. God calls those that endure temptation blessed. Eso determina nuestra victoria o nuestro fracaso. Soportar la tentación, eso es lo que determina tu victoria o tu fracaso en el camino de Dios. To endure temptation, brothers, determines whether you succeed or you fail. Fíjense, hermanos, el Señor le llama a los que soportan las pruebas y las tentaciones que se presentan en su vida, el Señor les llama bienaventurados. Diga conmigo, bienaventurados. Cuando tú soportas las pruebas, las aflicciones, las tentaciones que llegan a tu vida y tú pasas por encima de ellas, tú sigues caminando a pesar de todo lo que está sucediendo en tu vida, Dios dice que tú eres un bienaventurado. The Lord calls those who endure trials and temptations blessed, brothers. While we walk in the ways of the Lord and we endure temptations and trials, He calls us blessed. Cuando dice bienaventurado el varón, no solamente está hablando del hombre, del varón, está hablando del hombre y de la mujer, ¿verdad? When He says blessed, He not only speaks about the man, but He also speaks about the woman, brothers. Y fíjense, hermanos, todos vamos a pasar por pruebas y por tentaciones, todos, sean adultos, sean jóvenes, todos vamos a pasar por pruebas y por tentaciones. Eso es parte de nuestro caminar cristiano. Eso es algo que no lo vamos a poder evitar. Eso ya viene en el paquete. Cuando usted le entrega su vida a Jesús, prepárese, porque tarde que temprano van a venir a su vida pruebas, tentaciones y aflicciones. Y esto tiene un propósito detrás, ¿ok? Now, as we walk with the Lord, brothers, we're going to have temptations and trials. Do not be surprised that you will have temptations and trials. We are all going to have this as we walk with the Lord. Por eso el Señor dice en su palabra, bienaventurados los que soportan, los que aguantan la tentación.
La tentación es sinónimo de prueba, de aflicción. Siempre que viene una prueba, una aflicción a nuestra vida, tiene que ver con una tentación. Prácticamente es lo mismo, es algo similar. La Biblia dice en Santiago, porque cuando haya resistido la prueba, el Señor le dará la corona de vida que Dios les ha prometido a los que le aman. So as we go through trials, brothers, or temptation, which is basically the same thing, the Lord says, having stood first the test, that person will receive the crown of life, and he has promised to those who loved him. Y mucha gente tal vez se pregunta, hermano, pero ¿por qué tienen que venir pruebas a nuestra vida? ¿Por qué tienen que venir tentaciones? ¿Por qué tienen que venir aflicciones a nuestra vida? Yo creo que estaría mejor si no hubiera pruebas. Estaría mejor si no hubiera aflicciones, si no hubiera enfermedad, si no hubiera carencia, si no hubieran tentaciones. Yo creo que estaría mejor el camino de Dios. Mucha gente puede pensar así, pero sabe que detrás de todo esto Dios lo permite porque hay un propósito implícito. Por eso es que Dios permite que todas estas cosas vengan a nuestra vida. Now, as we walk with the Lord, brothers, we may ask ourselves, why is it that I'm going through trouble? Why is it that I'm going through temptation? But we know that God has a purpose for every work in His kingdom. And as we walk through temptation, we know that the Lord has a purpose. Mire, hermano, las pruebas y las tentaciones son el medio que Dios usa para probar nuestro amor y nuestra fidelidad a Dios. Esa es la forma que Dios utiliza. Porque es muy fácil decirle a cualquier persona, yo amo a Dios. Usted le dice, ¿usted ama a Dios? Sí, yo amo a Dios. ¿Usted le es fiel a Dios? Sí, yo le soy fiel a Dios. Y Dios dice, ¿de verdad me amas? Yo necesito probar que realmente me amas. Yo necesito que me pruebes que realmente vas a serme fiel. Entonces por eso es que Dios permite que lleguen las pruebas y las aflicciones. Porque ese es el medio que Dios utiliza para probar nuestro amor y nuestra fidelidad hacia Él. Now, the trials and temptations are the means that God, brothers, uses to test our love and our fidelity to Him. Hermanos, Dios quiere ver cómo reaccionamos en medio de las pruebas, en medio de las tentaciones. Dios permite que venga una prueba, Dios permite que venga una aflicción, una tentación, y Dios está observando cómo vas a reaccionar, qué haces. ¿Te apartas del camino de Dios o sigues caminando en el camino a pesar de todo lo que está pasando? Porque hay gente que empiezan bien en prueba su vida. Oh, no, yo no sabía que esto iba a ser así. Yo no sé por qué está pasando esto. Yo no sé por qué Dios está permitiendo. Yo pensaba que todo esto era color de rosa. Y se dan cuenta que la cosa no era tan fácil como pensaban. Y hay gente que prefiere apartarse del camino de Dios. Hay gente que es de muy corta duración. Hay gente que apenas se bautiza y tantito le viene una prueba, una tentación, una aflicción, cualquier cosita. Dice, no, ya mejor yo me voy. Yo no sabía que la cosa era así. Dios está probando nuestro amor y nuestra fidelidad. Now, God does not tempt us, brothers, but He does allow temptation and try to come to our lives. He wants to test our faithfulness to Him and our love to Him. Some people, when they have trouble and tribulation, when they walk with the Lord, they are weakened and they just walk away. Diga conmigo, hermanos, detrás de mi prueba, detrás de mi aflicción, está mi promoción. Sí. Dios nunca te va a promocionar a un nuevo nivel espiritual. Tú no vas a poder seguir creciendo y avanzando en el camino de Dios si primeramente no pasas por pruebas, por luchas y aflicciones. Dios quiere saber si realmente lo amas y le eres fiel. Detrás de una prueba fuerte hay una promoción para ti. Detrás de una aflicción, detrás de una tentación, Dios te va a probar y ahí viene tu promoción, ahí viene tu crecimiento. Hay gente que siempre está estancada en el mismo espacio, no crece ni para atrás ni para adelante y pasan años y años. ¿Por qué? Porque la misma prueba la siguen reprobando. Now, when we go to trials, brothers, and temptation, God allows that in order for us to graduate. So every temptation, after temptation comes your promotion. And God allows that to happen in our lives so we do not remain stagnant in the way of the Lord. He wants us to keep moving forward. Hay muchas veces que nos preguntamos, pero ¿por qué Dios está permitiendo que pasen todas estas cosas en mi vida? Yo no entiendo por qué Dios está permitiendo esta enfermedad. Yo no entiendo por qué Dios permitió que se fuera este familiar que tanto amaba. Yo no sé por qué Dios permitió esto en mi matrimonio. Yo no sé por qué. Y hay muchas preguntas sin contestar. ¿Por qué pasó esto? ¿Por qué pasó aquello? Yo no entiendo por qué Dios permitió estas cosas. ¿Cuántos se han hecho esa pregunta a veces? Yo creo que muchos nos hemos hecho esa pregunta a veces. ¿Sabes por qué? Porque hay un propósito eterno detrás de todo esto.
A veces nosotros no lo entendemos, pero hay un propósito eterno. Tal vez después lo vas a entender, el por qué te sucedió lo que te sucedió, el por qué te pasó lo que te pasó. Now, sometimes we may question ourselves, brothers, why is this going on? Why is this happening in my life? You question why God does what he does, but we know that behind all this, God has a purpose. He has a purpose in our lives, and he has a purpose in everything that he does. Hermanos, ¿y qué tenemos que hacer cuando estamos pasando por alguna prueba, alguna aflicción con nuestros hijos, en nuestro matrimonio, con nuestra salud, con nuestras finanzas? ¿Qué tenemos que hacer? Si ya soy cristiano y yo pensaba que cuando yo me iba a convertir a hacer al cristianismo, yo iba a ser cristiano, ahora todo me iba a ir bien, las finanzas, no, nada me iba a faltar, no me iba a enfermar, y resulta que las cosas no son como a veces pensaba. ¿Qué podemos hacer ahora? ¿Qué tenemos que hacer, hermanos? Tenemos que aprender a descansar y a confiar en Dios. Tenemos que seguir amando y sirviendo a Dios. En medio de las pruebas, en medio de las luchas, séle fiel a Dios, porque Dios es fiel contigo. Now, what are we to do, brothers, when we're going through trial and tribulation and temptation? What we have to do is trust and rest in the Lord. Ahora, algo muy importante que tenemos que saber, hermanos, es que Dios permite que seamos tentados. Dios permite que vengan las pruebas, así como le vino esa prueba a Job. ¿Se acuerdan? Los que han leído el libro de Job. Job no buscó todo eso se fraguó ahí arriba, ¿sí? Dios lo permitió. Dios permite la prueba, Dios permite que venga la tentación, pero no es Él el que nos tienta a pecar. Hay gente que piensa que es Dios y dicen, ay Dios, no me tientes. No, Dios no te tienta. Dios nunca nos va a tentar. One very important thing, brothers, that we need to know is that God allows us to be tempted, but it is not Him who tempts us. A lot of people say, oh God, why are you tempting me? No, we are wrong. God does not tempt us. El que nos tienta a pecar, ¿quién es, hermanos? ¿Quién es el que nos tienta a pecar? Dios puede permitir que venga la tentación, pero el que nos tienta a pecar es el diablo. Dios puede permitir que venga la aflicción, pero el que nos aflige es el diablo. Dios puede permitir que venga la prueba, pero el que nos prueba es el diablo, no Dios. No. Santiago capítulo 1 versículo 13 dice, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no tienta a nadie. Es el diablo, es el tentador. Now when God allows us to be tempted, He's not the one that's provoking the temptation. He's allowing us to be tempted or to go through trials. The one that makes us sin is the devil, not the Lord. Miren, hermano, les voy a mostrar un ejemplo de esto que les estoy hablando. En el Evangelio según San Mateo capítulo 4, en el versículo 1, dice que Jesús, cuando Él inicia su ministerio, Él fue llevado por el Espíritu Santo al desierto para ser tentado por el diablo. Eso lo pueden leer ustedes en Mateo capítulo 4, versículo 1. Jesús no fue llevado por el diablo, Jesús fue llevado por el Espíritu Santo. Estamos hablando de Jesús en su condición humana, en su condición de hombre. Jesús en su condición de hombre fue llevado por el Espíritu Santo de Dios al desierto. El desierto tipifica la prueba, la lucha, la aflicción. Pero el que lo tentó ahí en el desierto fue el diablo. Now in the book of Matthew, brothers, chapter 4, verse 1, it speaks of when Jesus was led by the Holy Spirit into the desert. The desert signifies our tribulation, our trial, and he was tempted by the devil. Y de la misma manera, hermanos, a veces Dios va a permitir que usted y yo pasemos por desiertos. ¿Cuántos están pasando por algún desierto espiritual en su vida? Una pérdida familiar, una pérdida de empleo, problemas con los hijos, problemas en el matrimonio. Estás pasando por un desierto y Dios tal vez lo está permitiendo, pero Él no es el que te está afligiendo. Dios va a permitir que venga un demonio y te aflija, y Dios quiere saber qué vas a hacer en ese momento. Entonces, vino el diablo y tentó a Jesús. Now in many ways, God allows temptation to come to our lives, but it's not the one that makes us sin. He allows it to happen, and when you're in that desert, that signifies you're going through something in your life, and He has you in that desert in order for God to work in you and allow the enemy to tempt you. Ahora, ¿por qué Dios no empezó a usar a Jesús? Estoy hablando el propósito que Cristo, nuestro Señor, en su condición de hombre, Él tenía en esta tierra. ¿Por qué automáticamente no fue e inició su ministerio terrenal? ¿Por qué primeramente tuvo que ir al desierto? ¿Por qué primeramente Él tuvo que pasar por la prueba, por la lucha y por la aflicción antes de iniciar su ministerio terrenal? ¿Por qué? Porque había un propósito. Había un propósito. Él tenía que ser probado primeramente, así como nosotros.
Now, why did Jesus have to be led to the desert, brothers, before his ministry could begin? Because Jesus had to be tried first. Y dice que Jesús, después de haber ayunado 40 días y 40 noches, Jesús fue llevado por el Espíritu Santo específicamente para tener un ayuno de 40 días y 40 noches en el desierto. Y dice que después de haber ayunado 40 días y 40 noches, dice Mateo 4, 2 al 3, dice que tuvo hambre. Now, in Matthew verses 3 and 4, it says that after having fasted for 40 days and 40 nights, he was hungry. Y dice que en ese momento vino el tentador. ¿Quién es el tentador? El diablo. En ese momento viene el tentador. Y le dijo, si eres hijo de Dios, aquí viene la tentación del diablo. Si eres hijo de Dios, di que esas piedras se conviertan en pan. En otras palabras, el diablo le estaba diciendo, ya no te estés aguantando el hambre. Pues si tienes el poder, convierte esas piedras en pan y cómetelas y ya no te estés aguantando. Then the tempter came, which is the devil, brothers, and he said to Jesus, if you are the Son of God, here comes the temptation. Tell these stones to become bread. Turn them into bread and eat. Don't wait anymore. Hermanos, ¿dónde está la tentación aquí? El diablo estaba tentando a Jesús para que Jesús rompiera su ayuno de 40 días y 40 noches. Aunque Jesús ya había terminado, estaba en el día 40, dice que ya había ayunado 40 días y 40 noches, Jesús no había terminado su ayuno. Porque un ayuno empieza con oración. Uno tiene que ponerse en las manos de Dios primeramente para que Él te dé la fortaleza para ayunar. Y el ayuno tú tienes que terminarlo y cerrarlo con oración, para darle gracias a Dios y entregarle el ayuno. Jesús no había entregado el ayuno todavía. Él tenía que entregarle el ayuno a su Padre Celestial por haberle dado las fuerzas para ayunar. Y en ese momento el diablo viene y lo tienta para truncar el ayuno. ¿Cuánto les ha pasado así alguna vez? Que estás ayunando y viene alguien que nunca te invita a nada, hasta le caes mal. Y ese día viene y te trae donas y chocolate y pan. Ándale, vente. ¿Verdad que sí? Para que le quedes mal a Dios. Now, at this point, the devil, what he was trying to do is get Jesus to break his fast. Because when he was fasting, when you start a fast in prayer, and you end it in a thanksgiving prayer. Man, what the devil was doing was that he was tempting Jesus to give up his fast before his time. Miren, hermanos, Dios permitió que el diablo tentara a Jesús en su condición de hombre para saber qué tan fuerte era su amor y su fidelidad ante su Padre Celestial. Now God, brothers, allowed the devil to tempt Jesus in his human nature to see how strong was his love and his fidelity to his celestial Father. Si eran más fuertes unas donas y un café o el amor a Dios. Hay gente que a veces está ayunando y rompe el ayuno por una dona y un café. Tú dijiste que amabas a Dios. Entonces Dios quiere ver si realmente lo amas más a Él o amas más esa dona glaseada y ese chocolate del Donkey que Él. It is then that it will be known, brothers, if we love God more than we love those donuts and that coffee from Dunkin' Donuts. Hermanos, usted y yo podemos decirle a Dios que lo amamos y que le vamos a ser fieles hasta la muerte. Pero cuando llega el momento de la prueba, de la tentación, es ahí donde se conoce la realidad. Es ahí donde se conoce la realidad de nuestras palabras. Brothers, we can say that we love the Lord unto death, but it is there that when temptation comes, there is the reality that we will be known whether we are true to Him or not. Es ahí donde se conoce si realmente lo amamos más a Él o amamos más al pecado. Si preferimos mejor seguir en el pecado o preferimos mejor obedecer a Dios. And this is when we know that if we truly love Him more, brothers, or we love more our sins. If we love our sins more than we love God. Hermanos, cuando Jesús pasó por la prueba en el desierto, Él dijo, yo no voy a romper mi ayuno por un pedazo de pan, porque el amor y la fidelidad que yo siento hacia mi Padre Celestial es más grande que cualquier tentación que el diablo pueda traer a mi vida. Now Jesus said, I am not going to break my fast for a piece of bread because the love and fidelity I have for my Father is greater than any temptation the devil can bring to me. Jesús dijo, no solo de pan vivirá el hombre, diablo, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Toda palabra que sale de la boca de Dios. Now Jesus also said, man shall not live on bread alone, but every word that comes out of the mouth of God. Hermanos, y después de que Jesús soportó la prueba, la tentación, fueron 3 tentaciones, 3 pruebas, Él regresó en el poder del Espíritu Santo.
Y yo le pregunto, hermanos, si Jesús no hubiera soportado la prueba, el propósito de Dios no se hubiera cumplido en su vida. Fíjense que después de que Jesús pasa 40 días y 40 noches y soporta la prueba y la tentación, Él fue aprobado y en ese momento Él desciende y va a una sinagoga y la Biblia dice que Él descendió en el poder del Espíritu Santo. Por eso le digo que nunca va a venir la promoción a tu vida, a nuestra vida, si primeramente Dios no prueba nuestro amor y nuestra fidelidad a Él. Now, after Jesus overcame the temptation, brothers, it says that the Spirit took him to a synagogue. Now, after we go to a trial or temptation and we are victorious, then comes the reward of God. Yo le puedo decir, hermanos, que este día pudo haber sido un día de prueba, de tentación para muchos creyentes. Ay, ¿a dónde voy? ¿Al desfile o al culto? ¿A dónde, a dónde, a dónde? ¿Cierto? Y yo le puedo decir que muchos prefirieron irse al desfile. Se pintaron la cara, agarraron su banderita, se pusieron su camiseta y muchos han de andar por ahí ahorita. Y no fueron al servicio. Para ellos fue un día de tentación. Para ellos fue un día de prueba. Muchos que dicen, yo te amo Jesús, yo te amo. Pero cuando llega el momento y si quiero ver a ver si realmente me amas, ponles un desfile ahí. Y se van tras el desfile. ¿Verdad? Now, I can tell you, brothers, that today many brothers were under temptation, and they were tempted whether to come to the service or go to a parade. And many of them decided to go to a parade and wave a flag, and there's where God knows where your true love is. Hermanos, Dios va a probar nuestra fidelidad. Dios va a probar verdaderamente qué tanto le amamos a Él. Le voy a decir algo, hermanos. Yo creo que esto se los he dicho yo a algunos de ustedes. Cuando yo me bauticé, me invitaron a comer y a mí me gustaba usar una barbita así como de candado. Así usaba yo una barbita de candado, así como la que trae el hermano, así usaba yo. Entonces, el hombre que fue mi líder me dijo, cuando me invitó a comer, me dijo, ¿por qué usas esa barba de candado? Le dije, no sabía yo qué decirle, me sentí así como... Dije, pues no sé, porque me gusta, no sé, así. Me dijo, es que nosotros no acostumbramos usar esta barba así, usar la barba así. Entonces, yo nunca dije, muéstreme la Biblia, muéstreme la palabra de Dios esto. No, fíjese que no. Y si le hubiera dicho, no hubiera encontrado versículos bíblicos para eso. Sin embargo, ¿sabe una cosa? Hubo una obediencia en mí. Y yo le dije, ¿hay algún problema por esto? Si hay algún problema, yo me la quito. No le estoy diciendo a ustedes que lo hagan, hermanos, porque no hay problema por eso, pero eso fue mi caso, ¿me entiende? Eso fue mi caso. Yo dije, ¿hay algún problema por esto? Le dije, si es un problema por esto, yo me la quito. El próximo domingo, yo me la quité, porque mi amor a Dios es más grande que cualquier cosa. Mi amor hacia Dios es más grande que cualquier cosa. Hay gente que a veces le dice, mire, la palabra de Dios dice que esto, y sabe una cosa, a veces prefieren mejor irse del camino de Dios antes que obedecer a Dios. Entonces, ¿dónde quedó el amor y la fidelidad que decían tener hacia Dios? ¿Se da cuenta? Por eso es que Dios, antes de que Dios te promocione, Dios va a probar tu fe y tu fidelidad. Quiero que se ponga a pensar en este ejemplo que yo le estoy dando. Si yo le hubiera dicho a ese hombre, ¿y yo por qué me voy a quitar esa barba? Yo no me la quito. Muéstreme la palabra de Dios. Mejor me voy del camino de Dios. Yo no estaría aquí en este lugar. Yo no estaría en este lugar. Pero simplemente fui obediente. Y Dios siempre premia la obediencia. Dios siempre premia la obediencia. Dios siempre premia la obediencia. Now, at one time, brothers, a church leader took me out to dinner, and I sat down, and I was new in the walk with the Lord, and I used custom to have my beard, if you know it, kind of like a goatee. And he asked me, why is it that you have your beard in such a manner? And I asked him, is that a problem? And the leader told me that in the church, they don't accustom you to have that goatee beard. And what I did as an obedience to God, I took it off. So the next day when I went to church, I had taken it off. It is not because, where is it in the Bible? I didn't ask him where was it in the Bible. It's because in my heart, I wanted to obey God. There are those that sometimes when the word tells you to do something, God tells us to do something, we'd rather leave the church rather than change our ways, brothers. Sí. Y yo le voy a decir una cosa, yo doy gracias a Dios. Yo doy gracias a Dios. Porque después dije como que me acostumbré y dije, creo que hasta me veo mejor. Y hasta me gustó. Creo que hasta me veo mejor. Miren, hermanos, la tentación no es un pecado. Nuestro Señor Jesucristo fue tentado. La Biblia dice que Él fue tentado en todo, pero Él nunca pecó.
La tentación no es un pecado. Es algo que se presenta delante de nosotros como una opción. El diablo viene y te tienta y tú decides si pecas o no pecas. Tú decides si caes en la tentación o no caes. La tentación no es un pecado. Es algo que se presenta como una opción delante de nosotros. Now, brothers, temptation itself is not a sin. It is something that presents itself to us as an option to do what is good or not. We decide what to do when that opportunity comes to us. Para que hagamos lo que es correcto o lo que es incorrecto. Y al final de cuentas nosotros decidimos. Dios nos ha dado un libre albedrío. El diablo no viene y te pone una pistola y te dice, ándale, róbate eso. Ándale, mira eso. No, el diablo simplemente viene y te tienta. A final de cuentas tú eres quien decides si lo haces o no lo haces. ¿Sí? Si haces lo correcto o haces lo incorrecto. Now, at the end of the day, brother, we decide whether we do good or bad. The devil's not going to come to us and put a gun to our heads and tell us, go ahead, steal. At the end of the day, we make that decision whether we do the correct or the incorrect decisions. Si tomamos la decisión incorrecta, hermanos, y cedemos ante la tentación, entonces ahí se convierte en pecado. Ahí se convierte en pecado. Pero si tomamos la decisión correcta y soportamos la tentación, ahí es donde vamos a empezar a ver la promoción en nuestra vida. Now, we make the wrong decisions, brothers, the incorrect decisions, and we give unto temptation, it turns into sin. But if we make the correct decision and resist temptation, we shall obtain benefits. Pastor, dígame cuáles son los beneficios de soportar las pruebas y las tentaciones. ¿Realmente hay beneficios si yo me esfuerzo por soportar las pruebas y las tentaciones? Claro que sí, hermanos. Déjame te hablo brevemente de algunos beneficios que van a venir a tu vida por soportar las pruebas y las tentaciones. Por eso dice, bienaventurado el que soporta la tentación. Now, Pastor, it says, tell me, what are the benefits that I obtain if I resist temptation, if I resist to sin? And yes, there are benefits, and let me tell you what benefits there are in resisting temptations, brothers. El primer beneficio y el más importante, hermanos, cuando nosotros soportamos las pruebas y las tentaciones que vienen a nuestra vida, es que Dios se glorifica a través de nosotros. Dios recibe honra y gloria y alabanza. Dios está orgulloso. ¿Se acuerda cómo Dios estaba orgulloso de Job? ¿No han visto otro como mi hijo Job? No hay otro como él en la tierra. Dios era glorificado a través de la obediencia de Job. Dios se glorifica. Cuando el diablo viene y nos pone pruebas, tentaciones, y dice, bueno, este hombre ya le quité esto, ya le quité el otro, y sigue glorificando a Dios, y sigue sirviendo a Dios, y sigue amando a Dios, y sigue trabajando en la obra de Dios. Ya no hay yo qué hacer. Este hombre como quiera sigue adelante. Eso le da gloria y honra a Dios. Eso le da honra y gloria a Dios. No, the first benefit we obtain, brothers, when we resist temptation, is when God is glorified. God is glorified. When we do what is right before the Lord, He is always glorified. El segundo beneficio que obtenemos cuando soportamos las pruebas y las tentaciones es que confirmamos nuestro amor y nuestra fidelidad a Dios. Le vuelvo a decir que esto no se trata de solamente decirle aquí nada más de labios para afuera a Dios que lo amamos, que le vamos a ser fieles, pero tan pronto llega un desfile y ahí nos vimos, ¿verdad? Se trata de demostrarle realmente con nuestros hechos que realmente lo amamos y que realmente le somos fieles, pase lo que pase y venga lo que venga. Now, the second benefit that we obtain is the confirmation of our love and fidelity to God, brothers. So we say we love God not only with our lips, not because we have a parade coming by, we go over to the parade, and there goes our love for God. El tercer beneficio que obtenemos cuando soportamos las pruebas y las tentaciones es que nos volvemos cada vez más fuertes en las áreas en las cuales estamos siendo tentados. Cuando yo recién me bauticé, hermanos, yo me bauticé, pero yo todavía seguía haciendo cosas que a Dios no le agradaban. Dios permitía que vinieran esas mismas tentaciones con las que yo batallaba, pero yo seguía cayendo. Pero llegó un momento que yo dije, esto no puede seguir haciendo así. Yo dije, Señor, estoy decidido a ya no pecar más en esta área. Y poco a poco Dios me fue dando fuerza de voluntad, Dios me fue dando fortaleza, y poco a poco esas áreas, fui tomando control en esas áreas. O sea que en esas áreas, cuando tú estás batallando, cuando tú empiezas a conquistar esas áreas, ¿verdad? Donde tú estás batallando, Dios te va a dar control y autoridad sobre ellas. Now, the third benefit we obtain is that we become stronger in those areas that we are tempted on, brothers. When I was baptized, I still struggled with temptation,
and God helped me little by little obtain victory over those temptations. Hay tentaciones que hace mucho tiempo fueron grandes tentaciones para mí, hoy ya no lo son. Gracias a Dios ya he controlado y he dominado todas esas áreas. Now thank God that I was able to overcome those temptations, brothers. El cuarto beneficio que obtenemos cuando soportamos las pruebas y las tentaciones es que nuestra fe crece y nuestra madurez espiritual también se desarrolla. Tu fe va a ir creciendo. ¿Por qué? Porque tú ves que a pesar de las situaciones por las que tú estás pasando, Dios es fiel contigo. A pesar de la situación que estás pasando con tu familia, con tus hijos, con tu enfermedad, tú puedes ver la fidelidad de Dios y tu fe va a ir creciendo y vas a ir madurando más en Dios. Aquellas personas que dicen, yo no quiero pruebas, yo no quiero tentaciones, siempre van a ser unos niños espirituales. Nunca van a poder madurar. Por eso es importante que vengan las pruebas y las luchas. Los tiempos más duros que yo he pasado, hermanos, durante estos 21 años que tengo en el camino de Dios, los tiempos más duros y que más le agradezco a Dios, porque son los tiempos cuando más he crecido en fe y en madurez, han sido los tiempos de aflicción que han venido a mi vida. Han sido los tiempos más duros cuando yo he crecido espiritualmente. Now the fourth benefit we obtain when we resist temptation, brothers, is that our faith grows and our spiritual maturity develops. We're not like small children saying, hopefully I don't get any tribulation in my life, I don't have any problems. Those that think that way are still spiritual children today. And those that go through tribulation and troubles, the Lord keeps us moving forward and we become spiritually mature. El quinto beneficio que obtenemos cuando soportamos las pruebas y las tentaciones es que nuestra capacidad para recibir más de Dios aumenta. La gente dice, yo quiero que Dios me use para predicar, para hacer milagros, para sanar a los enfermos, pero Dios dice, no estás listo. Yo no te puedo dar esos dones y esos ministerios. Todavía hay muchas cosas que tienen que ser tratadas en cada uno de nosotros. Entonces, cuando Dios permite que pasen las pruebas, las aflicciones, eso crea humildad en nosotros. La humildad es algo muy importante. Nos humillan todas estas cosas y eso nos da más capacidad para que Dios nos pueda usar más. And the fifth benefit we receive is our capacity, brothers, to receive more from God. So what we receive from God every day is the gifts. There are those that say, I want to have the gift of healing. I want to have the gift of preaching the word. Well, we need to go through trials and tribulations, and that helps us grow in God. Hermanos, ¿y qué podemos hacer cuando le fallamos a Dios? ¿Qué podemos hacer cuando le fallamos a Dios y caemos en la tentación? Entonces tenemos que ir con el Señor y confesar nuestros pecados. Porque si nosotros no confesamos nuestros pecados, hermanos, eso le da autoridad al diablo para que venga y nos aflija más. Primera de Juan 1:9 dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Bendito sea el Señor. Brothers, but what can we do? We fail God and we fall in sin. What we do is we go before the Lord and we confess our sins before the Lord. 1 John chapter 1 verse 9 says, if we confess our sins, He is faithful and just and will forgive us of our sins and purify us of all unrighteousness. Ahora quiero darle 5 consejos muy importantes para terminar acerca de qué es lo que podemos hacer para vencer la tentación. Pastor, yo quiero vencer la tentación cuando venga a mi vida. Hay tentaciones que todavía no he podido controlar. ¿Qué puedo hacer para poder dominar esas tentaciones en mi vida? Déjeme darle unos 5 consejitos rápidos que creo que le van a servir. Si los puede anotar, hágalo. And I'm going to give you a quick 5 points or advice on how it is that when temptation comes to you, brothers, that you can overcome this temptation. Número 1, el primero de ellos, tome la decisión de mantenerse firme ante la tentación. Tome la decisión, porque se necesita tener decisión. Una persona necesita decidirse, mantenerse firme ante la tentación. Porque hay gente que dice, pues al cabo si me tienta el diablo, pues ni modo, al cabo Dios me perdona. No podemos estar siempre así en ese círculo. Tú tienes que mantenerte firme. Yo ya no voy a caer más en ese pecado. Hasta aquí. Tienes que mantenerte firme. Tienes que tomar la decisión de mantenerte firme ante la tentación. Se necesita tener un deseo y una voluntad para evitar el pecado. Recuerda que la tentación simplemente es eso, una opción que el diablo te da para hacer lo correcto o para hacer lo incorrecto. Tú tienes que tener la voluntad de decir, yo voy a hacer lo que es correcto.
Now, number one, we have to make that decision, brothers. It starts with a decision. We make a decision whether we fall into temptation or not. It is necessary to have the desire and a firm will to avoid sin at all costs. We're going to have to want to not fall in that temptation. Número 2, hermanos, esfuércese por no darle lugar al diablo para que el diablo lo tiente. Porque yo creo que hay una gran diferencia entre las pruebas, las luchas, las tentaciones, las aflicciones que Dios permite que lleguen a nuestra vida, que tienen la aprobación del cielo, que Dios la está permitiendo, como fue el caso de Job. Y es muy distinto cuando vienen pruebas y tentaciones por nuestra propia desobediencia. Nosotros mismos nos lo estamos buscando. Hay veces que andamos en lugares que no son buenos. Hermano, si me puedo ir a tomar una soda, un refresco, en un, no sé, en un restaurante familiar, ¿para qué ir a un lugar donde no está correcto? Hay gente que a veces, hay cristianos que andan en lugares donde no está correcto, hermano. Son terrenos del diablo, terrenos del diablo. Number two is that we need to strive not to give the devil the opportunity to tempt us, brothers. There is a huge difference between the trials and temptations that God allows to come to us and those that come to us because of our disobedience. Número 3, sométase a Dios en obediencia y resista al diablo. Sométase a Dios en obediencia y resista al diablo. Mire, nosotros nunca vamos a poder resistir al diablo y los demonios si nosotros no nos sometemos a Dios en obediencia. Muéstreme una persona rebelde, desobediente a la palabra de Dios y el diablo va a hacer lo que quiera con esa persona. El diablo nunca se puede someter a un hombre o una mujer de Dios si primeramente esa persona no está sometida a Dios. Esa es una ley espiritual. Y se lo digo para aquellas personas que les gusta orar por otras personas o tienen ese ministerio de liberación o de orar por las personas. Usted nunca va a poder someter un espíritu maligno cuando usted no se somete a Dios. Porque es lo primero que le va a decir el diablo. Tú no tienes autoridad si tú no te sometes a Dios. Y nos puede dejar en vergüenza. Nos pueden avergonzar. Por eso, para que usted tenga autoridad sobre un demonio y quererlo someter, primeramente usted tiene que someterse a Dios. Por eso dice, sométase a Dios y entonces podemos resistir al diablo. Y la Biblia dice, y él huirá de vosotros. Now, number 3, it says, submit yourselves to God in obedience and resist the devil. So we need to be submissive and submit ourselves, brothers, to the word of God, because in the ministry of liberation, you cannot tell a demon or cast out a demon if you yourself are not under authority and you yourself do not submit yourself to the word of God. We need to submit ourselves so that the devils can submit themselves to us. Número 4, hermanos, vístase de toda la armadura de Dios para que pueda resistir las acechanzas del diablo. Póngase toda la armadura de Dios. ¿Para qué cree que Dios nos ha dado una armadura? ¿Para qué es una armadura, hermanos? Para la pelea espiritual. Efesios capítulo 6, versículo 11 dice, vístanse de toda la armadura de Dios para que puedan estar firmes contra las acechanzas del diablo, contra las tentaciones del diablo. ¿Cuál es esa armadura? El yelmo, el casco, la coraza de justicia, las sandalias del evangelio, el cinto de la verdad, la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, y el escudo de la fe. Pónganse toda la armadura. Now, in number 4, it says, put on the full armor of God, brothers. What does the full armor of God mean? It means to be able to resist. We can resist the devil and his schemes. In Ephesians chapter 6, verse 11, it says, put on the full armor of God so that you can take a stand against the devil's schemes. Número 5, cultive una relación más profunda con el Espíritu Santo a través de la oración. Nunca vas a poder resistir las tentaciones. El diablo va a venir y con cualquier tentación vas a caer si no tienes una relación con el Espíritu Santo, si no cultivas una vida de oración. Tienes que cultivar una vida de oración para que el Espíritu Santo ponga ese fruto en ti. El fruto del Espíritu Santo. El amor, el gozo, la paz, el conocimiento, la paciencia y el dominio propio. El dominio propio es algo que nos ayuda a no caer en las tentaciones. Cuando el diablo te tienta, vas a agarrarle y dices, no, el dominio propio es lo que te ayuda. Dominio propio. Now, number 5 is to cultivate a more profound relationship with the Holy Spirit through prayer, brothers. We need to pray. We need to get closer to God in prayer so that we can develop the love. Those are the fruits of the Holy Spirit, the love and the
joy in the peace, knowledge, patience, and self-control. Self-control, it what gives you the ability to resist temptation, brothers. Y le voy a dar el pilón ahí, el número 6. Ponga la mirada en el autor y el consumador de nuestra fe, en Jesucristo. Hay gente que a veces se va del camino de Dios, no permanece cuando vienen pruebas, luchas, aflicciones, se van porque ponen la mirada en el pastor, en el ministro, en el hermano, en la hermana y no ponen la mirada en Jesucristo. Tenemos que poner nuestra mirada en el autor y el consumador de la fe. I'm going to throw this one out there too, brothers. Number 6, put your sights on the author and finisher of our faith in Jesus Christ. Because when trial and temptation comes to us, if we have our sights set on a pastor or a minister, we're going to end up leaving the church. We need to put our eyes on Christ. Amén, hermanos, solamente Jesús va a poder ayudarnos a vencer las tentaciones, así como Él lo hizo. La Biblia dice que Él fue tentado en todo, pero nunca pecó. Él siempre tomó la decisión correcta. Hebreos 2:18 dice que como Él mismo padeció siendo tentado, Él también es poderoso para socorrer a aquellos que son tentados. Así es que cuando tú estás siendo tentado, tú puedes decirle, Señor, ayúdame en esta tentación. Ya no quiero estar viendo estas cosas, ya no quiero estar haciendo más estas cosas, ya no quiero estar usando estas cosas, ayúdame. Y Él te va a ayudar. Because, brothers, only Jesus, He's the one that can help us overcome temptations just like He did. In the book of Hebrews, chapters 2, verse 18, it says, because He Himself suffered when He was tempted, He is able to help those who are tempted as well. When temptation comes to your life, cry out to God and tell Him, help me, God, to resist temptation. ¿Cuántos están pasando por alguna prueba? Solamente levante su mano, no tiene que decir qué prueba, qué lucha, qué tentación. ¿Cuántos están pasando por alguna prueba? How many are going through trial right now? Don't need to tell me what ¿Cuántos? trial. Just ¿Alguna aflicción? raise your hand. Dale gracias a Dios. Thank God. Dile gracias, Jesús. Say thank you, Jesus. Las pruebas, las luchas, las tentaciones que Dios permite que lleguen a nuestra vida no son para nuestra destrucción, son para nuestro crecimiento y son para nuestra edificación. The trials, brothers, the battles, temptations that God allows to come to our lives are not for our destruction, but to edify us. Diga conmigo, Dios va a sacar algo bueno. Dios va a sacar algo bueno de la situación adversa por la que estoy pasando. Say with me, God is going to get something good out of the situation I'm going through. Hermanos, y la garantía de esto es que Dios nunca nos va a dejar que seamos tentados más allá de lo que podamos resistir. Porque la Biblia dice que aún con la prueba, Él va a proveer una salida. Now, because God will not allow you to be tempted more than you can resist, God is always going to give you a way out of temptation. Y Dios nunca te va a dar una carga más grande de la que tú y yo podamos llevar. And He will never give you a burden that's heavier than you and I can carry. Yo no sé cuál es la carga que tú estás llevando en este momento, pero si Dios está permitiendo que lleves esa carga, esa aflicción, esa prueba, es porque tú puedes con ella. Dios nunca te va a cargar con algo más grande de lo que tú puedes. Dios te dice, hija, tú puedes con eso. Algo bueno va a salir de todo eso. Hijo, yo estoy contigo. Tú puedes con eso. Yo nunca voy a permitir que cargues algo más fuerte de lo que tú puedes. I don't know what burden you're carrying today, brothers, but I know that the burden you're carrying today is not more than you can handle. God is always going to give you something that you can handle, and He's not going to leave you by yourself. He's going to say, I will be there to help you. Quiero decirte que yo tengo 21 años en el Evangelio y fueron pruebas muy fuertes las que me trajeron al camino de Dios. Tal vez si nunca hubieran llegado todas esas cosas a mi vida, todas esas aflicciones, nunca hubiera llegado al camino de Dios. Y hoy le doy gracias a Dios porque permitió que vinieran todas esas cosas a mi vida. Porque si no, tal vez nunca estaría aquí en el camino de Dios. Antes de estar en el pastorado, como muchos de ustedes lo saben, tuve que pasar primeramente por una prueba muy fuerte. Me detectaron el cáncer, me detectaron en un riñón, me quitaron un riñón, pero yo estaba decidido a seguirle sirviendo a Dios si Él me permitía seguir viviendo. Y yo le dije, Señor, si tú me permites seguir viviendo 1 año, 2 años, 3, 5, los que tú me permitas, yo te voy a servir por completo. Y después de esa prueba vino mi promoción y aquí estoy, hermano. Y pase lo que pase y venga lo que venga, estoy decidido a servirle a mi Señor Jesucristo por toda la eternidad. Now, I've been walking with the Lord for 20 years, but I have also had my trials and tribulations. Before I became a pastor, I had my trial and tribulation. I had my encounter with God. I had cancer. I had a kidney removed.
But even though I said, God, no matter what comes my way, I am going to serve you. Bienaventurados los que soportan la tentación, porque cuando hayan resistido la prueba, el Señor les dará la corona de vida que Dios les ha prometido a todos los que lo aman. ¿Cuántos aman a Dios? How many love ¿Cuántos God? aman a Dios? How Póngase many de love pie, God? por favor. Ayúdeme con un canto, por favor. Vamos a darle gracias a Dios por esta palabra.